Listo, muchachos. Entonces, la idea es que comencemos con JSP, ¿cierto? Vamos a ver algunos conceptos que vamos a necesitar, digamos, durante estas últimas 3 semanas. Va a ser pura, ya, digamos, aplicación de todo lo que hemos visto de PO, de algoritmia, lo vamos a aplicar ya en JSP. Entonces, ¿qué es JSP? JSP es una tecnología que me permite trabajar Java, pues, en la parte web, ¿cierto? O sabemos, cuando uno va a construir una aplicación, uno tiene que definir en qué entorno va a construir la aplicación. Normalmente están los entornos móviles, ¿cierto? Que son para tabletas y celulares. Los entornos escritorio, que son las aplicaciones que uno instala, son todas esas que uno les da siguiente, siguiente, siguiente. Y las aplicaciones web, que uno puede acceder a ellas por medio de un navegador. Entonces, JSP es esa tecnología que es Java Server Page, ¿cierto? Que me permite trabajar la parte de Java mezclada con HTML y crear aplicaciones forma web. Al crear aplicaciones web, nosotros nos vamos a sustentar para crear las vistas, las vamos a hacer tanto en HTML como en CSS, para poder crear toda la interfaz gráfica. Digamos que para trabajar el CSS, nosotros no lo vamos a construir desde cero. Nosotros como desarrolladores, hay dos tipos de desarrolladores, como les decía al comienzo, están los frontend y están los backend, ¿cierto? Los backend son los que encargan del lenguaje por debajo, los frontend de toda la parte visual. Si ustedes quieren enfocarse en frontend, tienen que aprender mucho HTML, mucho CSS, mucho JavaScript, Illustrator, Photoshop, todos esos programas pues para la parte visual. Pero el backend solamente tiene que aprender, pues tiene que saber un lenguaje de programación de la backend, ya sea Java, PHP, C#. Entonces, como nosotros, digamos, estamos más en backend, o sea, acá ustedes no van a ver mucho diseño. Entonces vamos a utilizar una herramienta, un framework que se llama Bootstrap. Con Bootstrap nosotros vamos a poder hacer las vistas de una forma mucho más sencilla. Pero antes de llegar a Bootstrap tenemos que ver como unos conceptos de CSS para poder comprender cómo trabaja Bootstrap por debajo. También vamos a ver, cuando uno está construyendo una aplicación, uno tiene que definir la arquitectura de la aplicación, ¿cierto? Uno no llega y crea una aplicación así y la tira de una, sino que uno piensa en qué arquitectura. Con arquitectura me refiero a el encarpetado que va a tener mi aplicación, ¿cierto? Para que funcione de manera adecuada. Entonces, el encarpetado me refiero a las capas que va a tener mi aplicación. Y a eso me refiero con algún concepto que vamos a ver que se llama modelo vista controlador, ¿cierto? Que va a hacer que nosotros vamos a coger nuestro proyecto y ya no vamos a trabajar así a la chorrera de que metí esto acá, sino que ya vamos a crear una estructura, va a crear una carpeta, un paquete de modelo, un paquete controlador, un paquete vista, y vamos a ver cómo se comunican esos tres paquetes entre sí. Entonces comencemos. Para crear un proyecto de JSP, normal, file, new project. Con este fin de semana. Web application, le damos Java web, ya no es Java solito, sino Java web, web application, y le damos siguiente. Listo, acá otro concepto que tengo que tener en cuenta. Cuando yo voy a crear una aplicación web, ¿cierto? Yo necesito a alguien que me ejecute esa aplicación. Buenos días. Que me ejecute esa aplicación web, ¿cierto? Yo no puedo crear una aplicación y tirarla así a la guachapanda, sino que yo voy a necesitar un servidor, ¿cierto? Que es donde vamos a montar nuestra aplicación y pueda acceder en internet. Entonces, hay muchos servidores que nos permiten correr aplicaciones en Java. Está el Apache Tomcat, está el Glassfish, está el JBoss y un sinfín de servidores. Cuando nosotros instalamos NetBeans, él por debajo nos instala un servidor que es el Glassfish y también podemos instalar el Apache Tomcat. Entonces, en este caso vamos a trabajar con Glassfish, ¿cierto? Entonces Glassfish va a ser ese servidor que se va a encargar de ejecutarme mi aplicación, digamos, mi aplicación JSP. ¿No ese servidor que lo trae en el NetBeans por defecto? Ya me instala Glassfish, no. Listo, entonces Glassfish, entonces esto instala Glassfish, lo que va a hacer es
cuando uno instala NetBeans, él instala Glassfish, pero no lo activa. Cuando activemos Glassfish, él lo que va a hacer es crearme un servidor local, ¿cierto? Él me crea un entorno local para yo poder correr de forma local. Hola. Él crea un entorno local y me va a permitir trabajar de forma local las aplicaciones web. Ya cuando yo vaya a montar mi aplicación a internet, ¿qué debo de hacer? Coger mi aplicación que tengo acá en el entorno local y la monto allá, ¿cierto? Como yo estaba trabajando con un servidor local y cuando la haya montado a internet, allá también hay un servidor igual, no va a tener ningún problema. Listo, le ponemos nombre a nuestra aplicación. Entonces le vamos a poner algo bien original, mi primer JSP. Le decimos dónde lo va a guardar, le damos siguiente. Acá, entonces él nos permite elegir el servidor. Él nos dice, ve, vos podés trabajar con o Apache Tonkan o Glassfish, ¿cierto? El Tonkan es bueno, pero pone mucho problema. Entonces, para no tener que configurarlo, vamos a adicionar el Glassfish. Normalmente a veces aparece el Glassfish acá también por defecto, pero acá como no apareció, le decimos adicionar. Y el Apache de Tomcat también viene por defecto. No, ese cuando estamos instalando NetBeans, él por allá en una opción nos dice que si queremos instalar y uno la chulea, pero uno pues no ve ese cosito y siempre instala Glassfish por defecto. Entonces le decimos que nos adicione un servidor Glassfish. Entonces va que esos son todos los servidores que podemos trabajar: Amazon, Bean, Apache, Glassfish, JBoss, Oracle, WebLogic y Wixly. Listo, lo más comunes, los que uno más, digamos, más encuentra son a Tonkan, a Glassfish o a JBoss. Entonces le decimos que nos instale un Glassfish. Él nos dice que ve, ¿dónde está? Entonces él cuando lo instala en la raíz del disco local C. Entonces venimos a equipo, disco local C, archivos de programa, y acá vamos a encontrar el Glassfish. Listo, solamente lo seleccionamos y le damos seleccionar. Le damos siguiente. Es bueno que nos permitió agregar el servidor, porque cuando uno crea un servidor, ¿cierto? Cuando uno crea un servidor local, él necesita transferir datos, ¿cierto? Y la transferencia de datos se hace por puertos lógicos. ¿Visto? Como digamos, la transferencia de datos de los computadores se hacen por puertos físicos, ¿cierto? Necesito un puerto HDMI para poder transferir el dato al televisor. Pero en los servidores o en la comunicación a internet, ellos necesitan un puerto lógico, ¿cierto? Un puertos internos de la computadora para poder transferir esa información. Entonces acá, él me dice, ve, el localhost, ¿cuál va a ser? Localhost. Es un host local, o sea, siempre que ustedes escuchen localhost es porque es el host, o sea, el servidor local que yo instalé en mi computador. Y hay otro que se llama HTTP port. Este HTTP port es el puerto que se le va a asignar a ese servidor local. Él crea el 8080, pero normalmente este puerto 8080 ya está ocupado. Pero nos toca a nosotros cambiarlo. Entonces pongámosle 9383. Listo. Y le damos finalizar. Y acá le damos finalizar. Ah, bueno, acá si le damos siguiente. Él me dice que yo, como desarrollador, no tengo que hacer todo desde cero, ¿cierto? No tengo que comenzar a hacer proyectos en Java desde cero, sino que hay frameworks que me van a permitir hacer estructuras, ¿cierto? Los proyectos mucho más ágiles y con, digamos, en menor tiempo. Entonces él me dice de una vez si yo quiero crear mi proyecto con alguno de estos frameworks. Por el momento no. No alcanzamos. Porque para poder tocar uno de estos frameworks,
Uno ya tiene que tener las bases en, digamos, en JSP para poder comprender eso. Con control más. Windows más. Listo, muchachos. Entonces, cuando creamos una aplicación web, entonces ya él nos va a crear un encarpetado diferente a como cuando creamos una aplicación Java normal. Nos crea más carpetas. Listo. Comencemos con esta. Nos crea una carpeta de configuración. Son archivos de configuración que no vamos a tocar por el momento. Nos crea una carpeta de librerías. Entonces, esta pues si nos la crea en un proyecto normal. Las librerías. Él inicialmente, la librería que nos descarga es el JDK, ¿cierto? El Java Development Kit. Pero nos agrega una más que es el Glassfish Server, o sea, una librería que me va a permitir conectarme al servidor Glassfish. Me he creado una que se llama Source Package, que es donde vamos a poder crear los paquetes. Y me he creado otra que es los Web Page. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver cómo funciona. Entonces en Web Page él me crea un index.html. Entonces, como les decía al comienzo, nuestras vistas, todas nuestras interfaces van a ser en HTML. Y todas las vistas se van a almacenar dentro de Web Page. ¿Sí? Listo, entonces él nos crea un archivo inicial de HTML. Y nosotros vamos a correr esto para que miremos cómo corre. Entonces le damos acá a iniciar o le damos acá al proyecto run. Entonces cuando nosotros le damos run, lo que él hace es iniciar el servidor, ¿cierto? El servidor local si no se ha iniciado. Y le dice al servidor, ve, yo tengo esta aplicación. Se la entrega, pues NetBeans le dice, ve, yo tengo esa aplicación, le entrega la aplicación al servidor y el servidor por debajo ya se encarga de correrla. Listo. El que la va a compilar y el que me va a permitir ejecutar nuestra aplicación. Al inicio pues muy lento porque él tiene que instalar un montón de cosas al servidor, correrlo. Listo. Ah, bueno, él me corrió acá por Internet Explorer. Pero entonces, si vemos, vamos a ver, vamos a coger esta URL, nos la llevamos para acá. La opción de elegir el grupo de resto. O sea, acá uno puede seleccionar. Ah, bueno, en propiedades uno selecciona. Ah, bueno, acá uno selecciona porque quiere que corra por defecto. Listo, entonces cuando ejecutamos, como estamos hablando de aplicaciones web, entonces sabemos que tengo que utilizar un navegador para poder correr mi aplicación. Y para poder correr mi aplicación no solo necesito un navegador, sino que necesito una ruta, ¿cierto? Un dominio. Cuando nosotros vamos a acceder a una aplicación web, siempre ponemos en la URL, ponemos el dominio al que vamos a acceder. En este caso, como creamos un host local, él me crea un dominio local, que es el localhost. Luego, él genera un puerto por defecto, ¿cierto? Para poder correr y ingresa a la aplicación, que es mi primer JSP. Listo. Y acá ya me muestra lo que nosotros tenemos en el HTML. Entonces, antes de pasar a la parte de HTML y CSS, debemos tener claro otro concepto. Ay, sí. Listo, debemos tener otro concepto claro. Cuando yo voy a trabajar con JSP, yo puedo hacer
dos tipos de vista. Pero normalmente uno trae una, pero yo puedo hacer dos tipos de vistas. Las vistas que son solamente HTML, o sea, puro HTML, que es como esta, que es con extensión HTML, o puedo hacer las vistas con extensión .jsp. ¿Cuál es la diferencia? Que en HTML yo solamente puedo utilizar etiquetas HTML, mientras que con JSP yo puedo mezclar dentro de la etiqueta HTML, yo puedo mezclar Java, o sea, yo le puedo meter Java a las etiquetas HTML, si lo tengo JSP. Entonces vamos a crear un JSP acá, sencillo. Hola. Listo, entonces vamos a ver que este documento es igual, o sea, es HTML y yo voy a poder trabajar HTML común y corriente. Solamente que yo ya voy a poder mezclar a Java acá. Entonces vamos a hacer un ejemplito chiquito, pero ya después lo miramos más al detalle. ¿Cómo así que puedo mezclar Java? O sea, si yo corro esta aplicación, entonces yo corro esta aplicación, puedo entrar a mi archivo hola.jsp. Entonces ahí me aparece lo que tiene hola.jsp, que es este Hello World. Pero entonces, ¿cómo así que yo puedo meter Java en un archivo JSP, mezclarlo con HTML? Entonces él tiene algo que son estas etiquetas especiales. Y con esas etiquetas especiales yo voy a poder meter código Java. ¿Cómo así? Yo puedo acá hacer todo el código Java que yo quiera. Ejemplo, vamos a hacer un for. Un for de i igual a 0 y menor a 10. Listo. Abrimos llave. Entonces, digamos que yo acá puedo cerrar llave y acá adentro hacer lo que yo quiera. Pero entonces, digamos que la dinámica de JSP es que yo pueda poner el HTML de una forma dinámica. O sea, que el HTML se construya a partir de lo que yo tenga en Java. Entonces, por eso es que yo puedo mezclar HTML acá. Entonces, si yo hago un for, abro llave, ¿cierto? Cierro la etiqueta de JSP. Dejo acá esto en el medio. Y acá abajito cierro la llave. ¿Esto qué va a hacer? ¿Qué me va a repetir 10 veces? Esto me lo va a repetir 10 veces, o sea, me lo va a construir 10 veces. Entonces, si yo vengo y recargo, me va a construir 10 veces eso. Entonces, esto es lo que me va a permitir hacer JSP, o sea, mezclar Java con HTML y volver mi HTML dinámico. Entonces, cuando nosotros consultemos en la base de datos y traigamos datos de la base de datos, JSP Java es el que me va a permitir acá recorrerlo y pintarlo en nuestra vista. ¿Listo? Bueno, ¿por qué lo abrí y lo cerré acá de una? Porque yo no puedo hacer eso. Yo no lo puedo dejar así todo de una vez porque esto no es código Java, ¿cierto? Eso es código HTML. Entonces vea que de una me saca error porque esto no es código Java. Entonces yo le digo, hasta acá llega el código Java. Listo, hasta acá llega el código Java, pero yo abrí una llave y tengo que cerrarla. Entonces le digo, acá cierro esa llave. Entonces yo siempre que vaya a escribir código Java dentro de JSP abro y cierro. O sea, yo no lo puedo abrir y dejarlo así abierto, sino que tengo que dejar abrirlo y cerrarlo. Escribo el HTML que yo quiera. Escribo todo lo que yo quiera. Y al ejecutarlo, él hace, pues ejecuta primero Java. Y como ya lo que está haciendo es repitiendo y me repite esto, entonces me va a mostrar esto las veces que me lo va a repetir.
Listo, entonces esta es la diferencia entre una página HTML, o sea, yo en un HTML no puedo hacer esto. Yo en un HTML no puedo hacer esto, porque es solo HTML. Ya él reconoce la extensión JSP y sabe que la extensión JSP puede tener contenido Java, entonces va a evaluar si tiene Java, me ejecuta el Java y me pinta lo que tiene que pintar. Listo. ¿Cuál es mejor trabajar? JSP. La idea es que ya todas las vistas queremos JSP porque nosotros vamos a crear contenido pues Java. Vamos a tener que meterle Java a nuestras vistas. Eso, muchachos, entonces más adelante vamos a ver al detalle pues las vistas JSP y todo lo que vamos a hacer. Hoy con qué vamos a comenzar. Entonces vamos a repasar el concepto de HTML y vamos a repasar el concepto de CSS. Listo. ¿Qué es HTML? A ver, cuénteme. Un lenguaje de etiquetas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se entiende por HTML? Es un lenguaje de etiquetas. ¿Qué más? Es la estructura, es como el esqueleto de las páginas web. Es un esqueleto que me permite construir páginas web. ¿Qué más? Hay una palabrita que es muy importante. A ver, vamos a ver quién me la dice. La participación cuenta. A ver, cuénteme. ¿Qué es HTML? ¿Qué comprendieron cuando vieron HTML? O sea, un lenguaje marcado, un lenguaje que me permite crear estructuras, un lenguaje de etiquetas. Pues no es propiamente un lenguaje, porque no. Ah, no, no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de etiqueta. El que diga que es un lenguaje de programación se cachetea y pues se echa del seno. Sí, para afuera, chao. Ustedes llegan, ay amor, aprendí un lenguaje nuevo de programación. ¿Cuál? HTML. Ay, Resulta que la novia es programada. no le termina. Cuéntame, a ver, muchachos, a ver. ¿Qué es HTML? Es un lenguaje de etiqueta, un lenguaje de estructura. Pero hay una palabrita que lo define y es la más importante de comprender cuando hablamos de HTML. Nada. Borraron cassette. Ahora tiene cara de que sabe. Nada. El primer día se me dijeron, no, profe, yo estoy excelente en HTML. Es que ya han pasado cuántos días. Casi 3 meses. Ya nos consumió el alma. Listo, muchachos. Entonces, cuando nosotros hablamos de HTML, ustedes se van a grabar una palabra que se llama semántica. ¿Cómo así que semántica? ¿Qué era la semántica? Escritura. No. Significado. El significado. Exacto. Entonces, cuando nosotros hablamos de HTML, tenemos que grabarnos el concepto de semántica. ¿Cómo así que semántica? HTML es un lenguaje de etiquetas, pero esas etiquetas, cada etiqueta tiene un significado. ¿Qué significado tiene para el navegador? ¿Cómo así? Cada una de esas etiquetas me van a decir algo y le van a decir algo al navegador. O sea, ya no están ahí solamente porque me van a contener algo, me va a mostrar algo visualmente. No, es porque al navegador o a los buscadores le va a decir algo. ¿Cómo así? Esta primera etiqueta, ¿qué me dice? Está funcionando bajo el estándar. Es un documento tipo HTML. Que me está diciendo la versión de HTML, que en este caso es la 5. ¿Qué me dirá esa etiqueta? Cierto que esto va a ser un documento HTML. ¿Qué me dirá este header? ¿Pero qué me dice? De la página y que va a ser No, ¿pero qué me dice solamente el header? ¿Qué me dice el header?
No, ¿qué traduce? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Acá ya, profe, no me quiere decir nada. No, pues, ¿qué dice? No, no dice nada, profe. Semánticamente, ¿qué nos dice? Semánticamente nos dice que en estas etiquetas se nos va a cargar información importante antes de que se muestre en la página, ¿cierto? O sea, esto no se le va a mostrar en ningún momento aparte pues del título, esto no demuestra, sino que es información importante y de configuración de mi página. El título, semánticamente, Un insecto, es una cucaracha. Ay, pero está aquí. ay, Maldito. ay, pucha. Ya, perdón. Hola Jenny, buenos días. No, es que no la soporto, perdón. A mí me das miedo, acá y me paniqueo ahí. No, Es que yo puse a sudar, yo apenas la vi y yo, ay, pues, man. Listo, muchachos, entonces, ¿cuál será el título? El título, ¿cuál será este título? El título es la palabra que va, tal cual como se organiza el HTML. Cierto, el título es este, o sea, visualmente es este, pero semánticamente es el que le dice al navegador cuál es el nombre de mi página, pues cuál es el título de mi página. ¿Este sería el index? No, el index sería el archivo inicial. Está realizado. Poquito. Listo, ahí tenemos también otras etiquetas que son los metadatos. Estos metadatos es información para el navegador. ¿Cómo así? ¿Qué información? Acá yo le estoy diciendo que mi página va a tener codificación UTF-8, o sea que va a permitir caracteres especiales. Y le está diciendo que va a permitir escalarse a cualquier dispositivo. No es que se me vaya a escalar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos hablando de semántica. No es porque yo puse acá se me va a escalar a todos los dispositivos, entonces ya va a ser responsive. No, me va a permitir decir al navegador que mi página se va a escalar para eso. Listo, debo de tratar la semántica. ¿Qué era el body? No, ¿qué dice? No, ¿qué traduce? Ahí es donde ¿Cierto? El body es lo que me va a mostrar visualmente la página. Y yo acá adentro comienzo a crear un montón de etiquetas, ¿cierto? Que las etiquetas, lo único que yo tengo que hacer es... la vieja confiable. Entonces yo comienzo acá a trabajar un montón de etiquetas, que las etiquetas son las que ya me van a comenzar a dar semántica a mi página, o sea, estructura a mi página. Visualmente no va a pasar nada. Por ejemplo, yo creo un H1. Semánticamente un H1, ¿qué era? Es el primer título, el título, la parte del ¿Cierto? Un contenido título. que va. Ajá. Entonces, Pero semánticamente el H1, ¿qué será? Un título. Y como es H1, sabemos que los H tienen una familia de H1 hasta H6. Entonces el H1 me da ¿qué? Importancia, ¿cierto? ¿Por qué importancia? Porque es H1. Aparte de que es el título, me va a decir que es el título más importante que yo tengo. Si yo vengo y ejecuto, él me muestra hola. ¿Por qué me lo muestra grande y en negrita? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Por qué me lo muestra grande y en negrita? Dice, porque ríe, hermano. ¿Ah? Porque lo tiene así, grande y en negrita. ¿Ah? Negrito, profe. Bueno, Jorge, yo no hablaría tan duro porque tú eres morenito también. ¿Por qué me lo muestra grande y en negrita si decimos que HTML es solamente semántica? O sea, HTML no me va a dar diseño, sino que es solamente semántica. ¿Por qué? Porque los navegadores, todos los navegadores ya van a tener un diseño para algunas estructuras de HTML. Nosotros, como desarrolladores, cuando estamos desarrollando web, vamos a tener una amiga muy confiable que va a ser la consola del navegador. ¿Listo? ¿Cómo saco la consola? Le puedo dar clic derecho, inspeccionar, o le doy F12 para sacar la consola. En la consola nosotros vamos a encontrar varias cositas que vamos a ver más adelante. Entre ellas vamos a encontrar algo que se llama Elements.
En Elements vamos a poder ver nuestra estructura HTML, ¿cierto? Pero aparte de eso, vamos a poder ver unos estilos. ¿Listo? Entonces, si nosotros vemos acá, él ya tiene un estilo ¿para quién? Para H1. Entonces, por eso es que decimos que los navegadores a veces son el peor enemigo de uno. ¿Por qué? Porque yo desarrollo algo y visualmente lo hago para Chrome, ¿cierto? Y en Chrome se me ve súper bonito, pero me lo llevo para Firefox. No lo lleven para Internet Explorer porque ahí sí también una cachetada. Me lo llevo para Firefox. Pero que no utilizas Explorer. No, hay todavía gente que utiliza Explorer. Uy, no, qué terrible. Me lo llevo para Firefox, pero como Firefox por debajo le da otros estilos, entonces a veces no es que vaya a cambiar drásticamente, que yo tengo una página bonita y que cuando me la lleve para el Firefox se me va a dañar del todo. Pues si se me daña del todo es porque yo soy mal desarrollado y hice las cosas bien. Pero los estilos se van a cambiar un poquito. ¿Por qué? Porque los navegadores por defecto ya le dan un estilo a las etiquetas. Por eso es que visualmente se me ve grande y en negrita. Pero no se supone que, por ejemplo, los navegadores tienen todas ciertas cosas predeterminadas por el desarrollo de HTML1 hasta HTML5. Pues el reconocimiento de las etiquetas. O sea, Sí, exacto, hay ciertas etiquetas que son iguales en todos. No, las etiquetas van a ser iguales en todo, pero hay unos navegadores que la reconocen y otras que no. O sea, pero semánticamente la va a reconocer y otros que no. ¿Y uno cómo sabe eso? O sea, a lo largo del camino no va a aprender. No, cuando usted va a utilizar una etiqueta, por eso vamos a ver la página W3 School. W3 School va a ser otra amiga, ¿cierto? Ya llevamos dos amigas. La primera, la consola. La primera va a ser la consola. Y la segunda va a ser W3 School. Es que tiene un strength. Acá tiene la parte web. Todo lo que tenga que ver con la web está en W3 School. No sé, pero yo no estoy hablando tan feo. Entonces, cuando ustedes quieran ver, alguna etiqueta, si la soporta o no, ustedes vienen acá a W3 School, acá él te muestra las etiquetas y usted al mirarla, él te dice por acá qué navegadores la soporta. Te dice, la soporta Google Chrome desde la 6.0, Internet Explorer desde la 9.0, Firefox de las 4. Van en el 9 y no es bueno, o sea, que van a llegar al 2000 y no va a ser bueno nunca. Pero, por ejemplo, Chromium, ese nuevo buscador, pues ya le dio la cachetada a todos los buscadores existentes. Listo, muchachos, entonces, cuando yo estoy trabajando con HTML, entonces lo que tengo que tener en cuenta es eso, semántica, solamente que la etiqueta me dice algo. ¿Y por qué se me ve visualmente? Porque el navegador le da un estilo por defecto. Por ejemplo, yo creo el H2. Semánticamente, ¿qué es? Un subtítulo, ¿cierto? Es un subtítulo menos importante y visualmente pues le da un estilo y me lo pone pues más pequeño, pero solamente visualmente, pero semántico ya sabe qué es. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con las etiquetas, antes hablamos de HTML solo, pero ahora hablamos de HTML5. ¿Qué es HTML5? ¿Qué será? Es la última generación de HTML. ¿Cierto? Una versión, y ya en estos momentos está el HTML6. Funciona con JavaScript, con CSS. No hay etiquetas. Lo que me da HTML5 son solamente nuevas etiquetas. Y ahí está. Pero también es que es más interactivo, ¿no, profe? Porque uno puede crear elementos, los videos. No, pues eso ya se hace con JavaScript. O sea, lo que me da solamente HTML5 son etiquetas. ¿Nuevas etiquetas? Etiquetas que me dan semántica a mi página. Entonces, como dice, por ejemplo, el compañero, que ya yo no tengo que meter div, porque yo antes del HTML5 yo metía puro div. Y div semánticamente es un contenedor. Y ya, para de contar. Entonces, yo teniendo puros div, puros contenedores y ya. Mientras que con HTML5 ya nacieron el article, el aside, el dialog, el main.
Entonces yo ya, cuando antes con HTML yo creaba un div y dentro de ese div creaba mi menú, ¿cierto? Pero el navegador a veces semánticamente no sabía que era un menú, pues si era el menú principal o cuál era el menú, porque yo tenía un div, tenía un UL. Pero ya con el nacimiento de HTML5 nace el nav. Entonces el nav ya me dice que es un menú de navegación. Entonces ya semánticamente, para tanto el navegador como para los buscadores, es que un menú. Entonces eso es lo que es HTML5. Y cuando llegue a HTML6 también me va a permitir nuevas etiquetas. Solamente va a ser un cambio de nuevas etiquetas. Ya veo una ley que en mi vida. Ah, no, acá están todas las etiquetas. Es que progress. Hay etiquetas que en estos momentos, pues como HTML5 ya lleva tiempito, hay etiquetas que digamos ya no la están reconociendo todos los navegadores. Pero cuando nació HTML5 es un choque impresionante porque no todos los navegadores semánticamente la reconocían. Entonces no sabían qué era, entonces no hacíamos nada. Pero ya con la actualización pues, de todos los navegadores, la W3 disculpe, le exige a los navegadores que tienen que actualizarse. Irónicamente, dicen que el que en estos momentos... bueno, también nacen nuevos atributos. O sea, nacen nuevas etiquetas, nuevos atributos. Irónicamente dicen que la W3, la W3C, esta es la organización W3, la World Wide Web. La World Wide Web es la que regula todos los estándares web, es la que se encarga de publicar y decir cuándo va a salir las nuevas versiones, son las que se encargan de decir si va a salir, no va a salir. ¿Listo? Entonces acá en la W3C van a hablar todo, acá está la documentación oficial de HTML y todo, pero entonces ellos lo que hicieron fue crear esa página W3 School, que es donde están enseñando, pues donde enseñan todo lo que tiene que ver con eso. Entonces les decía, ya me olvidó. Bueno, viendo acá lo de media, HTML5 ya me permite trabajar también media, o sea, me permite trabajar audio, video, implementar medias de una forma más sencilla. Los tracks son canciones, para adicionar, eso es muy No, difícil. eso es define el track. Así, él estaba acompañada del audio y el video, define texto debajo de los tracks. Viene algo que es muy chévere, que es el Canvas. El Canvas fue lo que apareció y desapareció a Flash. Pues está desapareciendo a Flash. Flash pues todavía se niega a morir, pero ya lo está matando. Pero en el Canvas solamente, como se dice, es un lienzo donde uno con JavaScript comienza a crear objetos. Entonces por eso desapareció ya Flash. Porque en Flash uno pues cogía y hacía animaciones. Ya uno puede hacer las animaciones en Canvas. Entonces los juegos, por ejemplo, que uno ve... como el de Google cuando no hay... Claro, es mucho más rápido, no necesita Flash para trabajar, sino que necesita solamente un navegador. Entonces, por ejemplo, hay librerías para hacer juegos en JavaScript, por ejemplo, está Phaser. Oh, qué chévere. Porque por acá debe tener demos. Una cantidad de PH, Polystation. Bueno, mi primera consola con 2600 en realidad. ¿Cuál? Con 2600. Queda con La palanca y los dos botones. Entonces, por ejemplo, Jugar con esto. una chimba. Era muy chévere, ¿verdad? Esta, por ejemplo, estas animaciones, muchachos. Todas estas animaciones son construidas con JavaScript. O sea, todo eso, absolutamente todo es construido con JavaScript. Y esto es eso. Puro JavaScript. Allá muestra el código. Sí, esta librería te permite, pues, descargarla. Y con esa librería usted ya puede comenzar a crear juegos como tal. Yo lo muestro por acá uno. Oye, qué chévere. Esto pues ya tiene las físicas integradas. ¿Cómo decir que las físicas? O sea, yo no me tengo que preocupar por las colisiones ni nada de eso, sino que... Qué pedo.
Listo, entonces vea que con el nacimiento de HTML5 nació lo de Canvas. Y con Canvas yo puedo crear a partir de JavaScript, de código JavaScript, yo puedo crear eso. Ah, bueno, entonces vea que por ejemplo acá comienza, define la librería y le dice cuál va a ser el Canvas. Acá no está el ejemplo completo, pero miremoslo acá, acá está. Eso era un poder de JavaScript. Yo vi un new, una instancia. Ah, sí, es un point JavaScript. Entonces, por ejemplo, vea que acá en la instancia Canvas, ve, instancia Phaser y hace la librería, pero Canvas, ¿qué es? Si venimos acá, miremos el HTML, ¿dónde está? Ahí está index arriba, profe. No, ahí. No, pero acá no está. Pero Canvas, ¿qué es? Bueno, Canvas como tal es solamente una etiqueta. Eso. O sea, Canvas es una etiqueta porque es de HTML. Ya quien lea las acciones y los movimientos es JavaScript. Por ejemplo, acá están haciendo este cuadradito. Vamos a hacer otro cuadradito. Entonces, cogemos la etiqueta Canvas, ¿cierto? Nos la traemos para nuestro HTML. Y por acá abajo sí, este es NetBeans. Y por acá abajo vamos a meter nuestro JavaScript, que sería este. Que lo que hace como tal es, coge el Canvas, ¿cierto? Coge la etiqueta del Canvas, crea un contexto que sería el 2D, entonces ya da un color y crea Profe, ¿cómo eso para arreglar el código? el cuadrado con Shift al F. Con Shift al F y Dental. ¿Funciona igual? No. Ay, no. Entonces si yo vengo y recargo, no mostró nada, ¿cierto? Ah, bueno, es porque no. Sí, el color era transparente. Ah, fue que no hemos guardado. Exacto. Entonces vea que acá tenemos nuestro cuadrado. Si nosotros le damos clic derecho, inspeccionar, ¿es un qué? Es un elemento Canvas, ¿verdad? Que solamente vemos una etiqueta. ¿Quién es el que le dio por debajo toda esta forma? Pues JavaScript. Listo. Entonces, HTML5. Ahí no sale el código que estaba en el HTML. Ah, sí, claro. Acá aparece, acá. Ah, ya, ok. Entonces HTML5 le dio la entrada a esta parte del Canvas, que es donde nosotros vamos a poder crear animaciones de una forma mucho más sencilla, ¿cierto? Y también le dio la entrada a SVG, que SVG son como imágenes mucho más livianas, puede hacer animaciones, son escalables, ¿cierto? Son a punta de vector, entonces puedo hacer cosas mucho más livianas. ¿Cómo así vector? Vectorial es no por píxeles, sino por vector. Hay que vector, de que si usted lo escala, o sea, así usted lo escale, no se va a pixelar porque está bajo vector. Entonces se acondiciona al tamaño. Dime. Ah, sí. Listo, entonces, como les digo, HTML solamente es un lenguaje de etiquetas. ¿Qué tengo que tener en cuenta yo para traer HTML? Entonces, lo primero es la versión, ¿cierto? Que si yo le digo que esto va a trabajar con HTML5, semánticamente va a saber que va a poder utilizar las etiquetas de HTML5. Lo segundo es esa estructura base. ¿Cuál es la estructura base? La versión, documento HTML, el head para crear datos de información y el body, que es donde va a estar todo lo que se me ve. Entonces, si nosotros nos podemos ver las etiquetas, nosotros nos lo vamos mecanizando a medida que las vamos utilizando. Pero para poder yo comprender HTML, tengo que comprender dos cosas. Que cuando yo voy a crear una etiqueta, o yo la puedo cerrar o no la cierro. ¿Cómo así? Volvemos al ejemplo del H1. Cuando yo abro un H1, yo veo que ¿qué?
que yo abro la etiqueta y tengo que cerrar esa etiqueta. ¿Por qué? Porque esa etiqueta tiene contenido en el medio. Pero si yo vengo y hago un input, vea que esa etiqueta no la tengo que cerrar. ¿Por qué? Porque eso tiene más, ¿cómo se le dice a eso? Se me olvidó la palabra. Elementos no son sino... Porque yo dentro de una etiqueta input no voy a meter nada. Otra etiqueta, por ejemplo, que yo no tengo que cerrar, IMG, ¿cierto? O una etiqueta que sí tengo que cerrar, el P, porque voy a meter contenido acá adentro. Otra etiqueta que sí tengo que cerrar, el div. Sí, el div todavía se sigue utilizando. Listo, entonces yo tengo que tener en cuenta eso. O sea, cuando cierro mi etiqueta, la cierro es cuando voy a tener que meter contenido dentro. Y no la cierro cuando la etiqueta no necesito meterle contenido adentro. Y lo segundo que tengo que tener presente para utilizar HTML, para utilizar la etiqueta, son los atributos. ¿Cómo así? Cada etiqueta tiene atributos. Hay atributos generales para todas, o sea, que son los mismos para todas, como por ejemplo el ID. El ID es general para todos. La class, el style, ¿cierto? Pero hay atributos que son propios de algunas etiquetas. Ejemplo, IMG tiene uno que es SRC, pero el div no tiene SRC. ¿Listo? Entonces ustedes tienen que mirar qué atributos son de la etiqueta y cuáles no. Como les digo, eso ya depende de lo que ustedes necesiten. ¿Y dónde veo yo lo que necesito? Acá. Entonces acá me explican, pues la W3 School me explica lo básico, los elementos, los atributos, y ya me comienza a hablar de todo. Entonces si yo necesito, por ejemplo, Cuando entremos a la arquitectura MS vamos a ver entonces solo aparte de la lista en HTML y pues en HTML5. Entonces, por ejemplo, si yo vengo acá a imágenes, él me dice cómo creo una imagen, la etiqueta y qué atributos puedo utilizar. Entonces me dice, utilizar el SRC para hacer referencia a la imagen. Y utilizar un alt para decir, ve, cuando no cargue la imagen aparezca este texto. ¿Cómo así? Parece por defecto que, pues si no... No, hay que tener en cuenta que entonces, o sea, tú le pones el source y le pones la ruta donde tú tienes la imagen, tu ruta. Porque si tú pones esa ruta cuando la... Entonces, por ejemplo, acá yo puse esta ruta, pero esta ruta, pues, esa imagen yo no la tengo. Exacto. Entonces, si yo vengo, No te va a cargar. si yo vengo y cargo, aparece El enlace ruta. este Italian Trulli, ¿cierto? Aparece el alt que nosotros le estamos dando. Pero no te va a mostrar la imagen nunca porque no. no la tienes en la ruta. Pero aparte de que W3 School te dice cómo utilizar la etiqueta, te dice también qué atributos debe utilizar. Inglés, deben que leer el inglés. Ahí no especifica. Listo, entonces les dice cómo ponerle un link a ese atributo. Ahí afirmo, dice. Listo. Era un compañero. ¿Te acuerdas de Ah, ya. Mauricio, profe? ¿De qué? De Mauricio presentador. Así él hablaba, así como está diciendo yo. Entonces acá él les muestra los atributos que ustedes pueden hacer o los atributos que ustedes pueden mirar y los elementos que están relacionados con eso. Listo. Definir un map de imagen. ¿Cómo así? Por ejemplo, acá están definiendo un map. ¿Y qué es un map? Un mapa, o sea, por ejemplo, ay, fue lo que pusieron en la para que saliera el mapa. Eso sí, vea. ¿Tú no vas a ver las cosas? O sea, lo que define es que está mapeando esta imagen. O sea, sí, o sea, acá creó las coordenadas. Entonces acá le dice que dependiendo de estas coordenadas, ¿cierto? Va a mostrar digamos, unos planetas. Recarguémoslo otra vez. En las coordenadas. Entonces vea que yo acá tengo estas imágenes. Entonces si yo me paro sobre estas imágenes, o sea, yo tengo una imagen y le dije, ve,
mapeame esa imagen. ¿Cómo así? O sea, dentro de la imagen, en esta posición, yo voy a tener Al sol. al sol. Y que cuando le den clic vaya acá. Entonces, si yo lo doy al sol, va a ir al sol. Entonces es un enlace. Esto es un Mercury. Mercurio. Si lo doy acá, va a Mercurio. Y después. Y luego lo doy acá. Y va a Venus. Listo, entonces ese map lo que me permite es mapear una imagen y darle, digamos, iteración a la imagen, o sea, que yo pueda interactuar con la imagen. Ese área también pertenece a map. ¿Cuál área? Pues la etiqueta que hay dentro de map. Área. Área, estas coordenadas. Mira que ahí se abre una área. Pues una etiqueta. Esta. Pertenece a map. Esta. Sí, esa es la que me permite relacionar esto con esto. No. Vale. La etiqueta área, la del comienzo, no lo atribuye. Esta área, sí. Esta es la área, o sea, esta es una etiqueta que pertenece a map. O sea, yo no la puedo utilizar sin map. Entonces, yo relaciono esto con esto y lo puedo relacionar así. Esto nació a partir de HTML5, con etiquetas pues que tiene iteración, pero la iteración se la hace JavaScript por debajo. Profe, entonces antes de que existiera eso se montaba, era Un flash. ¿Y cómo se montaba el flash también entre etiquetas? No, se podía embeber. Como uno embebe. ¿Hay páginas así? Como uno embebe. Ustedes embeben guarita, sí. Cuando uno embebe cualquier cosa, por ejemplo esto, que uno le da clic derecho y son embebidos, son, ¿cómo es que llama? Son, Puro div. Todas las páginas llenas de div. sí, eso es puro div. O sea, cuando uno embebe algo, pues un elemento externo. Cuando uno embebe, por ejemplo, un video de YouTube que le dice embed, así embebía uno el flash. Qué feo se ve. Muy visible, ¿no? Porque se usa tanto el div, pero Porque el div es el contenedor general. O sea, usted quiere contener cualquier cosa, una imagen, un formulario, y se crea un div. Y ahorita que damos Bootstrap, todo va a ser con div. Listo, muchachos. Entonces, HTML es solo eso. O sea, HTML es lo que hemos venido hablando. Un lenguaje de etiqueta semántico que me permite crear páginas web, solamente me da la estructura semántica y me permite crear la etiqueta. Y cuando yo voy a hablar de etiquetas, tengo que tener en cuenta dos cosas. Si la etiqueta abre o cierra y los atributos que va a tener la etiqueta y los atributos que le puedo aplicar. Es eso, ya en resumen de lo que hemos visto. Cuando hablamos de páginas web, no solamente podemos hablar de HTML, sino que también tenemos que meterle CSS. Entonces CSS es, digamos, esa parte que me va a dar ese lenguaje, es un lenguaje de programación que me va a dar la parte visual de mi página web. Entonces, W3 CSS también es muy fácil, es muy sencillo. ¿Qué tengo que tener claro yo? Lo siguiente. Primero, ¿cómo incluyo CSS en mi página? Tengo tres formas de incluir CSS a mi HTML. La primera es utilizar las etiquetas style. Listo. Y dentro de esta puedo escribir código CSS. No, acá, ¿qué escribo? CSS dentro del HTML. Acá escribo código CSS. Ahí se hace dentro del HTML. Que ya les voy a explicar qué es esto de CL y todo eso, pero acá una clase. Eso. Listo, ya les explico qué dice acá, solamente es para mostrar cómo los puedo importar. Entonces, la primera es que yo puedo meter mi CSS acá. Entonces abro las etiquetas de style y acá puedo aplicar todo mi CSS. Y si yo vengo y ejecuto, pues me va a aplicar mi CSS. La segunda es venir y crear una nueva carpeta que llame CSS y dentro de esta creo un archivo que sea una hoja de estilo en cascada que llamamos para eso. Cascada en Style Sheet. ¿Por qué se llama
llaman sheet. Ya vamos para allá. Espera. Es que yo tengo unos cositos que se llaman sheet. Y eso le ayuda a uno mucho, por ejemplo, con los colores que vienen en hexadecimal y toda esa vuelta. Entonces acá yo creo una hoja de estilo aparte, ¿cierto? Y acá mismo puedo hacer lo que estaba haciendo acá. O sea, copio el CSS, listo. Pero no solamente tengo con copiarlo, ¿cierto? Porque es una hoja de estilo aparte. ¿Qué tengo que hacer? Invocarlo en el Tengo que HTML. incluirla. ¿Con qué la incluyo? Con el link. ¿Cómo construyo el link? Entonces pongo link, le digo rel, Pero solo instaló el N. Eso es fácil. el style sheet y el h y el href, que sería css, ¿cierto? Estilo.css. Entonces, si yo vengo y ejecuto, ¿Por qué está grabando la clase? se sigue viendo roja. ¿Por qué? Porque no le ha dado el principio y no ha guardado en el otro lado. No, porque se tiene que seguir viendo roja. Ah, sí, quedó rojo. Ah, no sé, pensé que no. Porque el estilo lo puse acá, Ah, el mismo. color red, sí. El estilo sigue siendo acá y lo único que hice fue linkearlo. Y lo otro que puedo hacer, la tercera forma, ya les voy a decir cuál es la que ustedes utilizan. La tercera es hacerlo directamente en la etiqueta con el atributo style. Listo. Entonces, si yo vengo, se sigue viendo rojo. Como le gusta al señor, grande y rojo, ¿cierto? No. Ah. Profe, entonces uno ahí también en ese proyecto podía trabajar el HTML aparte y el estilo aparte también. El tema real que sea. También. Entonces lo recomendable así como HTML, tal cual. Lo recomendable es que siempre creen una hoja de estilo aparte. ¿Listo? La idea es que HTML sea lo más limpio posible, o sea, que solamente sea HTML, que no vayan a incrustar por acá estilo, que si van a incrustar estilo sea algo muy pequeño, ¿cierto? Que no incrusten una hoja de estilo así inmensa, y que si van a utilizar el atributo style, también sea para algo muy pequeño, muy conciso, no es que vayan a poner acá toda una chorrera de CSS. Entonces la buena práctica es crear siempre un archivo de CSS aparte, linkearlo y utilizar el CSS. Entonces, ¿qué será CSS? Es el maquillaje. El estuco de la página. El CSS, como su nombre lo dice, son hojas de estilo en cascada. ¿Cómo es que hojas de estilo en cascada? ¿Cómo es que se dice? Los atributos que se van a utilizar. Compraste celular. Y el de llaves. El P20 Slide. Ya Estaba barato el cambió claro. smartphone. Sí, ya por fin tengo celular, de verdad. Entonces, cuando hablamos de CSS, hablamos de hojas de estilo en cascada. Las hojas de estilo en cascada son hojas, ¿cierto? Cuando hablamos de hojas es un documento de estilos, porque me va a dar estilo, y en cascada será por, ¿cierto? Que una puede alterar la siguiente, y todas van así de arriba hacia abajo. Entonces, yo puedo escribir código de CSS dentro de este archivo, ¿cierto? Pero, ¿qué tengo que tener en cuenta yo para crear CSS? Solamente tengo que tener en cuenta dos cosas. Lo primero es que yo le aplico CSS a un elemento, ¿cierto? Y para poder aplicarle CSS a ese elemento, tengo que utilizar algo que llaman los selectores. ¿Listo? Los selectores comunes y corrientes que nosotros conocemos es la clase, el ID y la etiqueta. Entonces, si yo quiero crear una clase, cuando yo creo una clase es porque voy a aplicar este estilo a muchos elementos. ¿Cómo así? Que muchos elementos pueden utilizar
la clase CL, ¿cierto? Cuando yo creo una clase es porque muchos pueden tener cualquier elemento, no solamente una etiqueta, cualquier etiqueta puede tener ese estilo. Cuando yo creo un ID, estoy diciendo que solamente Específicamente en la etiqueta que tenga ese ID solamente la etiqueta que tenga este ID se le va a aplicar lo que tenga esta clase. Y si yo pongo, bueno, cuando hablamos de ID, hablamos de único, porque la idea es que las etiquetas solamente tengan un ID, o sea, no hay dos etiquetas que tengan el mismo ID. Si lo hacen es porque están haciendo algo mal, pero la idea es que cada etiqueta tenga su propio ID. Entonces, como yo le digo, esta etiqueta tiene este ID y yo creo un estilo para ese ID, este estilo solamente va a ser para esa etiqueta y para nadie más. Y cuando yo digo para el elemento, ahí sí estoy viendo para todas las etiquetas que sean H1, nada más. Solo las etiquetas que sean H1. Bueno, no pongamos H1, pongamos... En ese caso, por ejemplo, si lo colocáis con H1, o sea, lo que sale por la clase, ¿cuál de las dos? bueno, venga, miremos a ver qué pasa. Tomaría la otra. la primera. Póngale otro. Vamos a ponerle acá el color green. Listo. Entonces vea que tenemos acá algo. Tenemos este H1 y al H1 le dijimos que a todos los H1 le pusiera esto, ¿cierto? Pero también tiene una clase que lo que hace es ponerle el color rojo. Si nosotros venimos y recargamos, ¿cuál saldrá? ¿Verde o rojo? ¿Quién vota por verde? ¿Qué estilo tiene el de la clase? ¿Y quién vota por rojo? El de la etiqueta. ¿Cuál es? ¿Qué color tiene? La clase tiene rojo Predominal de etiqueta. y el de etiqueta tiene verde. ¿Quién vota por rojo? No. ¿Quién vota por rojo? ¿Y quién vota por verde? No pueden salir los dos. Es una decisión demasiado dura. ¿Cuál sale? El primero, el rojo. Tiene prioridades, en ese caso sería La clase. Entonces vea que las prioridades de HTML comienzan desde el style. Si yo le creo un style acá y yo le pongo color blue, se pone azul. ¿Quién tiene prioridad? En este momento le está dando prioridad al style. ¿Listo? Si yo tengo el style y por acá también tengo bueno, se lo aplicaste porque tiene CL. Pero ¿quién sigue teniendo prioridad? El style tiene prioridad. Si yo le quito esto, Dentro de la etiqueta. La va a poner azul. si yo por ejemplo le quito esto, ¿quién tiene prioridad? El style. El style, ¿cierto? Entonces va que va subiendo jerárquicamente. Si yo le pongo un estilo, tiene prioridad ese estilo. Si yo creo las etiquetas dentro del documento, tiene prioridad lo que yo tenga acá, ¿cierto? Y luego, por último, tiene prioridad esto. Pero también tiene prioridad primero la clase y luego esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo vengo y quito esto, y yo le estoy diciendo, la clase va a ser roja, pero la etiqueta aplíquele verde. ¿Quién tiene prioridad? La clase. Luego la etiqueta, listo. Pero no, venga. Yo quiero que esto sea importante. Yo también le puedo decir que este sea importante. ¿Cómo lo hago? Utilizo esta palabrita important y ya me lo vuelve importante. O sea, me vuelve este estilo importante y lo sobrepone a todo lo que él quiera poner. Listo. Entonces, para CSS yo tengo que tener en cuenta lo que les decía. Primero, cómo lo voy a incluir, ¿cierto? Si allá o acá o allá. O acá o allá. Segundo,
los selectores, ¿cierto? Porque yo el CSS lo aplico a una etiqueta. Entonces, ¿qué selector va a utilizar? O una clase que va a hacer algo para cualquier etiqueta, o un ID que va a ser solamente para un elemento, o una etiqueta que va a ser para varios de la misma etiqueta. Pero ¿cómo es que selector de ID solamente para una etiqueta y ya. Y ya, para solamente esa etiqueta y ya. Pues la que tenga el ID. Si usted le pone el mismo ID a otra etiqueta, le va a aplicar también a esa etiqueta. Pero la idea es que en HTML cada elemento tenga su propio ID. Solo uno. ¿No genera un error cuando los IDs son repetidos? No, pero cuando ya comienzas a trabajar, por ejemplo, con JavaScript, y vas a coger algo por el ID, entonces él coge el primero que encuentra, no coge el segundo. Exacto, sí. Porque a mí una vez me pasó y me botó un error y no me cargaba. Por eso el elemento debe tener un ID único, esa es la cédula de cada elemento. Pero entonces la programación no es tan fácil. No solamente son estos tres elementos, ¿ves? No solamente son esos tres selectores, sino que hay más selectores. ¿Dónde los vamos a aprender? Acá en esta página. CS Dinner de dinero, ¿cierto? Hay selectores descendientes. ¿Cierto? Dinner de dinero. O que no, que mal inglés el de ustedes, hombre, ¿ah? No. ¿Es que? No, eso es dinero, como dije. Claro, dinero es dinero. Vamos a meter acá los dedos a la boca, qué escena, ¿ah? No. No, eso es dinero, no. Dinner es dinero. Dinero es dinero. Aquí en Pekín es dinero, no, me respetan. No. Pucha, mañana venir con el profesor de inglés y de madre para que los castigue a todos. Voy a aprender computador solo por buscar en Google que tiene el propio. Escena. Te iba a decir. Mi madre, entonces todos empezamos por el inglés. Claro, imagínate dónde yo Compramos todo el tiempo en la playa. No, qué estafa. Para mandar al colegio que me enseñó. Eso es para el próximo. Está metiendo droga. Borrado tiene la nariz tan roja, hermano. Debe meter droga. Ay, primo. Qué barbaridad. El que para el próximo. Sí, yo no sé por qué GitHub lo están bloqueando acá en el SENA. ¿Sí? Nosotros vamos a ver acá cómo aprendemos a manejar. GitHub, sí, la idea es que ustedes en diseño, en calidad, vean repositorios. Nosotros vemos diseño y calidad en qué nivel. En el cuarto, creo. Solo vamos a ver GitHub. No, ahí aplica para todos. Entonces, como su nombre lo dice, CS Dinner, ¿cierto? De comida, pues, de cena. Entonces, acá me va a permitir conocer todos los selectores que yo puedo aplicar en CSS. Selectores como elemento, como ID, como clase, pero yo ya puedo aplicar selectores con comas, selectores con asterisco, con más, con mayor, fichill, el achil, NTAchil. Él me los va a enseñar de una forma dinámica. ¿Cómo me los va a enseñar? Entonces comencemos, para que ustedes lo hagan enseguida. Elemento, por ejemplo, me dice, tipo de selector, usted puede seleccionar por elemento. Entonces puede seleccionar un D, una P. Entonces me dice, ve, están saltando estos platos. ¿Cómo hago para seleccionar los platos que están saltando? Por un tipo de elemento. ¿Cómo hago para seleccionar estos platos que están saltando, teniendo en cuenta que en CSS yo puedo seleccionar por elemento? ¿Cómo hago? Este es el HTML. ¿Cómo hago para seleccionar? Pongo plate y ya lo selecciono. Luego me dice, bueno, tengo un plato y tengo un vento. Solamente está saltando el vento. ¿Cómo hago para seleccionarlo? Vento. Listo, ya llegamos entonces al selector de ID. Me dicen, ve, tengo dos platos, pero solamente uno está saltando, el que tiene ID fancy. ¿Qué tengo que hacer yo? Numeral fancy. Bueno. Me dicen, vos podés coger algo que esté dentro de algo. ¿Cómo así? Yo no puedo poner acá Apple.
Si yo pongo Apple, No te selecciona sino la que está afuera. me selecciona los dos, ¿cierto? Porque las dos son las etiquetas, pero él me dice, no, tienes que seleccionar lo que esté dentro del plato. Play.apple. Entonces él me dice, ve, puedes poner la etiqueta A, espacio, la etiqueta B, y él te va a seleccionar todo lo B que esté dentro de A. Entonces, plate, espacio, Apple. Y me lo ¿no se pone el selecciona. punto? No, acá me va que me va dando el ejemplo. Ok. Acá me está diciendo, ve, hay dos platos, pero entonces yo no puedo poner lo mismo que el anterior, play.pickle, sino que pongo, ¿qué tengo que poner acá? El ID, fancy, Espacio, pico. espacio, pickle. Listo. Y así sucesivamente, él me va a mostrar en las 32 lecciones qué debo de hacer. Listo, entonces ¿Cómo se enseguida, llama la página? CSS Dinero de dinero. No le entendí nada. Búsquelo, No dinero sé hablar CSS, busque CSS dinero. Ya no, CSS dinero. Es que dinero. Listo, muchachos. Entonces, estos son los selectores. Hay muchos más, pero estos son los básicos que nosotros vamos a poder utilizar. Listo. Entonces, todos van a entrar a CSS Dinner y mañana ya todos deben de traer todos estos 32 estudiados. Listo. Esto no solamente nos va a servir en CSS, sino que también nos sirve en JavaScript, porque ustedes saben que JavaScript me permite manipular las etiquetas HTML. Entonces, cuando yo voy a manipular una etiqueta HTML, necesito cogerla primero. Entonces, ¿cómo la cojo? Con un selector, con un ID, con una clase dentro de otra clase, con un elemento dentro de otro elemento. Listo, entonces para mañana todos por favor traen esto resuelto, el CSS Dinner. Todo eso es muy sencillo. Entonces, para yo trabajar CSS, solamente debo tener en cuenta esas dos cosas. La primera es, ¿cómo lo incluyo? ¿Cierto? Entonces, lo incluyo con las etiquetas de style energía. O creo un archivo aparte y lo linkeo, o utilizo la etiqueta, el atributo style, ¿cierto? Lo otro es seleccionar a quién le voy a aplicar el estilo. ¿Cómo lo selecciono? O con clase, o con ID, o con etiqueta, o con cualquiera de estos selectores, ¿cierto? Tengo que utilizar un selector. Y una vez haya definido a quién, ya, ahí sí comienzo a aplicarle estilos, que los estilos también, como les digo, no los tienen que aprender de memoria, sino que ustedes vienen acá, W3 School, y acá les dice los estilos que hay. Background, ¿cierto? Acá está pues poner colores, border, margin, padding y varios pues estilos. Acá está todo lo que ustedes necesitan. Hay una página también que se llama Palette, que también tiene ahí los colores. Ah, los colores. Y dentro de lo que yo haya seleccionado, lo único que hago es poner siempre el estilo, dos puntos, el valor de ese estilo. Y ya, todo siempre va a ser lo mismo. El estilo, dos puntos, el valor de ese estilo. A veces el valor va a tener muchas más cosas. Por ejemplo, que va a tener un border, pero el border puede tener varios elementos. ¿Cómo así? Tener un pixel, solid, violet. ¿Por qué este tiene tres valores? Porque hay atributos, pues hay estilos que se dividen en varios estilos. ¿Cómo así? Hay border, color, ¿cierto? Entonces, cuando yo pongo border color, yo ya no tengo que poner esto. Entonces, hay selectores que si yo lo pongo border, yo puedo hacer todo esto con este border, ¿cierto? Pero si yo no quiero utilizar cada una de esas etiquetas, él me permite hacerlo acá en línea, dejando un espacio. ¿Cómo sé yo eso? Entonces yo vengo y ya listo, quiero ver sobre el border. Entonces vengo, busco acá el border. Y acá él me dice todo lo que yo debo de hacer con el border. Él me da el ejemplo. Entonces me dice, ve, está el border style, entonces están todos estos estilos, que son estos. Por acá abajito. Border color, ta. Ah, bueno, acá están todas las propiedades. Ay, se me fue. Ah, pucha, hombre.
Ay, pucha, salí. Bueno, acá vean, me muestra que en el border, la sintaxis, me dice, ve, vos podés poner el width del border, el border style y el border color. O sea, si lo que es utilizar en una sola línea, puedes definirlo así. El ancho, el estilo y el color, ¿cierto? Ustedes ya definen, es comenzar a jugar con el CSS. Pero como les decía, nosotros no es que vamos a crear nuestro CSS desde cero, porque eso lleva su tiempo. Nosotros que tenemos que tener claro es cómo lo importamos, cómo seleccionamos los elementos para aplicarle un estilo, tener claro que existe W3 School para mirar los estilos y qué estilo le quiero aplicar. Porque ya el miércoles vamos a ver Bootstrap, ¿cierto? Y en Bootstrap vamos a ver que yo solamente comienzo a utilizar, es pura clase. Le pongo a mis elementos clase, pero cuando yo quiero ya cambiar estilos, comenzar a cambiar pues lo de Bootstrap, ya tengo que tener claro estos conceptos que le acabé de dar. Listo, muchachos. Entonces hasta acá